límites. Esto es lo que aporta el e-learning. El e-learning no es nada más que hacer posible esta frase: cada persona tiene una capacidad casi ilimitada de aprender. Y hoy, gracias a las nuevas tecnologías, como veremos también a través de la plataforma Doqueos, podemos por fin elegir el tipo de formación que queremos recibir sin necesidad de depender del espacio y del tiempo, de ir a un aula, de ir a una clase y de atender, de escuchar a un profesor que está explicando con una pizarra, bien sea de tiza, diríamos, o digital. Gracias al e-learning, hoy cualquier persona, en cualquier país del mundo, en cualquier situación, a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet, a través de los móviles, a través de la televisión, a través de cualquier elemento tecnológico, puede recibir la formación de más alta calidad que necesita para su desarrollo profesional. Por tanto, cada persona es dueña de su propio destino y de su propio futuro. Y podemos encontrar hoy en el mundo toda la formación sobre todas las materias, sobre todas las áreas que nosotros necesitemos. Por eso que me ha encantado este eslogan de esta universidad, joven, emprendedora también, y que me lo voy a quedar: vive una formación sin límites. Hoy esto es posible gracias también a e-learning. Y nada más, me han encargado de presentar, yo estoy encantado de estar aquí, de hacer de presentador. Ya me disculparán si utilizo algún término, alguna palabra que, en fin, ya saben ustedes que en España, pues hablando el idioma parecido, pero a veces utilizamos palabras que en fin, procuraré no usar, algunas palabras pero en fin, voy a dar paso a... Tengo el honor de presentar al primer ponente de esta mañana, el ponente inaugural, que además serás un ponente histórico, pues serás el primero. Esto luego la historia, yo te lo digo porque hemos organizado en España 130 eventos de e-learning, ya llevamos 8 congresos internacionales y a veces las cosas que empiezan pequeños, bien plantadas de esa semilla en esta tierra generosa y rica y que florece, pues será emocionante e histórico.